Hola a todos, mi nombre es Marco Castelli y bienvenidos a un nuevo video tutorial de técnicas de iluminación y render con V-Ray 3.4 y SketchUp. Nos toca ver en este video número 5 la luz Spot o Spotlight. Vamos a ver cómo la podemos colocar esta luz. Es muy simple, simplemente tenemos que venir a hacerle un clic encima, ubicarnos donde la queremos poner, ¿sí? Vamos a ponerla sobre esta línea, así tenemos una guía, ¿sí? Y una vez que la tenemos, hacemos un clic encima. Voy a subirlo un poco, la voy a levantar un poco más alta, en Z, por ahí más o menos. Y voy a aceptar esta escena. Vamos a entrar a V-Ray. Vamos a ver que está puesta la luz Spot. Fíjense que esta luz es muy parecida a las demás, tiene valores muy similares a las demás en cuanto a su configuración, pero no es nada igual a lo que venimos viendo hasta el momento. Antiguamente, en la mayoría de las escenas de modelado 3D, la luz Spot era una de las escenas que más se usaban. Mucha gente hoy en día no las usa absolutamente para nada, o las usa a veces para poner arriba de una mesa o enfatizar en algún objeto. Pero antiguamente, cuando yo empecé con esto, cuando empecé con el tema del 3D, con el tema del modelado 3D, sobre todo en 3D Max, cuando yo arranqué con 3D Max, las luces Spot se usaban para todo. O sea, se usaban varias luces Spot, no solo una, y se iban colocando en diferentes partes del modelo para ambientar todo el modelo. De hecho, pueden ser utilizadas para todo hoy en día. Hoy en día quizás a la hora de colocar una luz vistosa o colocar alguna luz que realmente aporte en el diseño de la iluminación, en vez de por ahí usar una luz Spot, lo que usan es una luz IIS, ¿sí? Una luz IES que le dicen, ya la vamos a ver más adelante, que permite colocar un mapeo, permite colocar una suerte de mapa que afecta cómo la luz se dispersa o afecta cómo la luz se ve en la escena o cómo la luz ilumina, como le quieran decir. No obstante esto, el Spotlight no es una luz que es súper importante y que sirve, ya como les dije, para ambientar una escena por completo. Ya vamos a ver más adelante el uso que puede tener las luces Spotlight, que es mucho el uso que tiene. Se pueden meter desde adentro de un velador, o sea, puedo hacer un velador y poner dentro de la pantalla una luz Spot apuntando hacia abajo y una apuntando hacia arriba, y entre medio de estas dos puedo poner una luz Omni para que la pantalla se ilumine, por ejemplo. Podría ser una cosa como esa. Podría ponerla en un spot, propiamente dicho, en un spot de luz empotrado en una pared, tranquilamente, o en el techo. Podría ponerla dentro de algún tipo de lámpara sobre una mesa ratona, sin ningún tipo de inconveniente. Podría poner una luz para enfocar un área que necesita un poco más de iluminación, ¿sí? Podría poner una luz Spotlight dispersa con un ángulo bien abierto y una intensidad baja para que me aporte o me sume luz a la escena sin proyectarme sombras y me ilumine más un área o una parte de la escena que me interesa que se vea un poco más iluminada. Podría no sé, hacer un montón de cosas, ¿sí? Son tan útiles como cualquier otra luz. De hecho, otra vez reitero, antiguamente se usaban para todo. Bien, vamos a ver los parámetros. Esta luz lo que hace, o para que ustedes se den una idea de qué tipo de luz es la que suelen ver en los estudios fotográficos o en los teatros o en cualquier lugar donde se monte un escenario, ¿sí? Por eso digo que la importancia de esta luz es mucho más de la que todo el mundo le da. Si ustedes van el día de mañana a una obra de teatro, a un escenario, y miran el techo, van a ver un montón de aparatos grandotes con deflectores, la mayoría de las veces tienen deflectores, ¿sí? Que tienen diferentes colores o que proyectan luces en diferentes colores, y con esos spots ambientan el escenario. Por eso les digo que sabiendo usarlas, modificando su color, modificando con los
como que se llaman los deflectores, qué parte de la escena quieren iluminar y qué parte no quieren iluminar, y abriendo el cono o cerrando el cono, pudiendo hacer foco en una parte de la escena digamos, o abriendo el ángulo de penumbra para que la luz se disperse. Uno puede montar un escenario y componer con luz un escenario. Dicho esto, vamos a ver básicamente los parámetros que tiene para configurarla. Por un lado tenemos el color, que esto ya lo vimos en las otras luces. Todas las luces traen la posibilidad de cambiarles el color y de que nosotros en base al color creemos algún tipo de ambiente que nos interese. Un ambiente cálido casi siempre tira a los colores naranja, y un ambiente frío a los azul o celeste, ¿sí? La intensidad de la luz, o sea, la potencia que esta luz tiene, las unidades de la luz, que todas las luces traen esto. La medida del cono, esto está especificado en radianes, ¿sí? Un radián vendría a ser esto. La penumbra del cono, que es la transición desde donde hay luz a donde no hay luz, si queremos que sea más suave o queremos que sea un corte violento. Ahora lo vamos a ver, por defecto viene en 0. El decaimiento, esto se acuerdan que yo les mostré lo que es decay, que es lo que hace que una luz decaiga o no decaiga. O sea que una luz, si tenemos una luz que está a 1 metro de un objeto, tenga una intensidad, y si está apuntando a un objeto a 100 metros, tenga otra intensidad. Bueno, si decay está en linear, esta opción de linear, en este tipo de luz, no es que la luz decae, es que no decae. O sea, linear significa que la luz no decae en el spotlight, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, en OmniLight, ¿sí? En OmniLight, la caída de la luz en linear sí cae, ¿sí? En linear cae, ¿sí? Pero cae, digamos, suave. En inverse cae al doble que en linear, y en inverse square, que es la más real, cae al cuadrado que inverse. O sea, es mucho más la caída, más violenta la caída de la luz. Pero en spotlight, linear, esta opción de linear, significa que la luz no decae. O sea, que la luz va a iluminar igual a 1 metro que a 100. Esto lo vimos con la luz plana o la luz rectangular de V-Ray, ¿sí? Cuando tildábamos no decae, bueno, esto es lo mismo. Si yo lo dejo en linear, significaría no decae. Vamos, de hecho, voy a hacer un render, no tengo ni idea si los valores que están ahora están bien, pero vamos a hacer un render de prueba. Fíjense que está quemando la escena. Esto, cuando ustedes ven esto así, ven que ya casi no se perciben los objetos, se dice que la escena está saliendo quemada. De hecho, si yo hago botón derecho, van a ver que tengo el máximo de luz, que es todo F, o 255 en escala de 8 bits. ¿Sí? 255 es blanco puro en los 3 canales. En el RGB, ¿sí? Color de 8 bits, 255 RGB, 255, 255, 255 es una escena quemada, es el blanco puro. Y fíjense que en 16 bits es el máximo, 65.535 es el máximo de color que se puede establecer para los 3 canales en 16 bits. ¿Sí? Entonces, esto es una escena quemada, quiere decir que la intensidad es altísima, es muy alta la intensidad. Si yo saco linear, o sea, si yo linear lo saco y le pongo, por ejemplo, inverse, la luz va a tener caída, ¿sí? Va a tener una caída. No va a ser tan violenta como inverse square, pero va a tener caída. Fíjense que yo nomás corriendo inverse square, ya la luz cayó, ya no tengo ¿cómo es? Tan fuerte el color. Sin embargo, si yo le hago clic con el botón derecho, sigo teniendo todavía 255, 255. O sea, esto tiene que ver con la posibilidad que tiene el monitor de mostrarnos colores a nosotros, ¿verdad? O sea, de todas formas me está diciendo que esta luz está iluminando, o sea, está llegando al blanco puro en la escena. Si yo veo 255, 255, 255, es que tengo blanco puro en la escena, ¿sí? Ahora, lo que estoy notando es que la escena no está tan quemada. Si bien está muy fuerte la intensidad de la luz, no está tan quemada porque ya percibo color en los objetos. Yo ahora veo el rojo. Antes no veía rojo, no veía nada, ¿sí? Lo había matado al color rojo.
Entonces ya notamos que hay una caída. Lo más real es inverse square, ¿sí? Esto sería lo que tiene más que ver con la realidad o cómo se comporta la luz en la vida real. Fíjense que ahí cayó notablemente, ¿sí? Yo tengo en este momento, está activado el rectángulo, la luz rectangular, ¿se acuerdan? La grande, la voy a quitar para que ustedes vean qué es lo que está haciendo propiamente el spot. El spot lo que está haciendo es iluminar en este momento, ilumina como si fuera un cono, ¿sí? Así un cono de luz, ¿sí? Esto es lo que hace un spot. Ya les digo, el tamaño del spot, o sea, el ángulo o el cono, cuán amplio es este cono de iluminación, ustedes lo controlan con el cone angle, ¿sí? Con este número, ¿sí? Que está, como les digo, en radianes. Si ustedes, yo esto lo pongo por ejemplo en 1.5 y hago un nuevo render, van a ver que tengo un cono más amplio. Recuerden que como esto es una luz que proyecta un cono, depende de cuánto yo la aleje o la acerque del suelo, voy a ver este cono más grande o más chico. Esto se entiende, ¿verdad? Es una cuestión, digamos, matemática, ¿sí? Si yo, por ejemplo, yo me vengo aquí y este cono lo alejo, ¿sí? Yo lo pongo más lejos del suelo, ¿sí? Lo llevo más arriba. Cuando haga un render, obviamente lo voy a ver. Bueno, moví la escena, esperen un segundo. Es más grande, ¿sí? ¿Se ve ahí que es más grande? Ahora lo voy a acercar al piso. Lo voy a traer más cerca del piso. Ahí está, mucho más cerca del piso. Y obviamente lo veo mucho más chico. Así que la relación del cono va a tener que ver con específicamente la posición del cono en la escena. ¿Me explico? O sea, este número que ustedes están poniendo acá va a tener que ver si cubre o no cubre la escena en base a la distancia que se encuentre de lo que ustedes están queriendo iluminar. Lo mismo, si tienen inverse square, o sea, si ustedes tienen una caída en inverse square, la intensidad de la luz va a depender mucho si llega a iluminar o no como ustedes quieren, en base a lo lejos o cerca que se encuentre esta luz de lo que ustedes quieren iluminar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, el penumbra angle, ¿sí? O ángulo de penumbra, tiene que ver con que no se vean estos bordes tan duros, ¿sí? Tan duros, de pasar desde donde hay luz a donde no hay luz. Si yo subo un poquito esto, vamos a poner 0.5, ¿sí? Y hago un nuevo render, van a ver que se forma, ¿sí? O sea, está por un lado, está la medida, o sea, el cono que yo tengo establecido, que está en 1.5, y después tengo una transición, ¿sí? De 0.5 desde la intensidad máxima de luz a la parte que no hay luz. Y el fall-off o penumbra fall-off, esto tiene que ver con cómo se despliega esta transición, o sea, cómo se muestra esta transición. Tenemos la opción de lineal, que es una opción, y tenemos la opción de smooth cubic, que es otra opción de suavizado. Vamos a ver si notamos alguna diferencia en el render, ¿sí? Pero es básicamente cómo se dispersa esta penumbra, ¿sí? Cómo pasamos del área, digamos, donde está el máximo de luz al área oscura. Esto es básicamente la penumbra. Bien, voy a achicarlo un poquito, a ver si se hace más evidente. Vamos a poner 0.2. Por ahí se ve un poquito mejor. Ya les digo, cuando esta luz ustedes la quieran usar a veces de relleno y quieran que no se note, lo que conviene hacer es abrir el ángulo, ¿sí? Abrir el ángulo para que no se vean estos bordes, ¿sí? La idea es que estos bordes no se vean y lo que se aporte sea la iluminación. En todo caso, ustedes pueden colocarlo con un valor muy suave o una intensidad muy baja, ¿sí? Pero como tienen la posibilidad de redirigirlo, yo esto lo puedo rotar, lo puedo girar y apuntarlo a donde me interesa. Yo tengo la opción con esta herramienta de que esa luz se proyecte específicamente hacia un sector del render, hacia una porción de la imagen. Entonces puedo controlar
cómo quiero que ese objeto o eso que estoy apuntando sea iluminado. Si quiero que tenga más luz o menos luz y desde dónde quiero que reciba esa luz. Eso por un lado. Después tenemos la opción también del Shadow Radius, que esto tiene que ver entonces con, recuerdan, con el tamaño y cómo se proyectan las sombras. Me voy a acercar acá a esta tetera y vamos a hacer un render de esto. ¿Sí? Fíjense que las sombras ahora son muy duras y si yo modifico esto, vamos a ponerlo en 2, ya empiezo a ver dispersión, ¿sí? Empiezo a ver dispersión en las sombras. Recuerden esto de modificar el tamaño del Shadow Radius, lo que hace es dispersar entonces, o que las sombras no sean tan duras, tan marcadas. Otra vez esto afecta, ¿sí? Cuanto más acerco el objeto, por ejemplo, si yo la tetera la subiera y la pusiera más cerca de la luz, las sombras van a ser más dispersas aún. ¿Sí? Recuerdan, esto ya lo vimos, ¿sí? Cuanto más alejo el objeto de su sombra, la sombra más se va a dispersar. ¿Sí? Recuérdenlo eso y pruébenlo ustedes si quieren en sus máquinas. Otro dato importante que tenemos aquí con esta luz, nosotros vemos que la calidad en este caso es mala porque la calidad del render es mala. Yo estoy renderizando en una calidad muy baja. Si yo subo la calidad, ¿sí? Como ven, se mejora bastante, se mejora el desenfoque que tenemos en las sombras, ¿sí? No sé si lo llegaron a apreciar, pero lo voy a bajar más bajo todavía, lo voy a poner bien bajo el render para que se vea mucho más el píxel. ¿Ven? Que ahí se ven los píxeles, se ven puntitos negros. Sin embargo, cuando yo le subo la calidad, ¿sí? Ya esos puntos negros desaparecen y yo lo que veo es un suavizado más uniforme. Como lo están viendo hoy. ¿Sí? Es un suavizado mucho más uniforme. Bien, lo voy a frenar. No me interesa tener estos valores ahora. Vamos a ponerlo en medio. ¿Sí? Para seguir con el video. Vamos de nuevamente a las luces y vamos a ver las opciones entonces que nos quedan importantes. Por un lado tenemos afectar el canal difuso. Esto ya lo hemos visto. Nosotros sabemos que si afectamos el canal difuso, voy a poner un poco más de luz. Vamos a poner 50. Vamos a hacer un render. Quiero más luz. Vamos a poner 80. Bien. Supónganse que esta es la luz que tenemos, ¿sí? En nuestra escena. Y si nosotros quisiéramos, podríamos tranquilamente, ¿sí? Afectar el difuso, como ya lo vimos en otro momento. Y afectando el difuso, van a ver qué pasa con la tetera. Fíjense cómo los colores, todos los colores de la escena, se ven más oscuros. ¿Sí? Esto lo vimos con la luz Omni. Acá es exactamente lo mismo. Y el especular, exactamente igual. Si yo afecto los especulares, ¿sí? Lo que voy a hacer es matar los brillos especulares. O sea, voy a bajarles la intensidad a los brillos especulares, como lo vimos anteriormente con las otras luces. Es lo mismo. Y en el Shadow, bien, es quitar las sombras. ¿Sí? O sea, si yo dejo todo esto como está y le saco Shadow, lo que voy a hacer es que no va a proyectar sombras. ¿Sí? O sea, esta luz me va a aportar iluminación, pero no me va a proyectar sombras. ¿Sí? Básicamente es eso. Estas luces pueden ser utilizadas con otras luces. Por ejemplo, nosotros teníamos la luz rectangular, que si yo quiero la puedo activar. ¿Sí? Le voy a quitar que me muestre las sombras. ¿Sí? No quiero que me muestre sombras, pero o sea, lo que quiero es que me dé iluminación general en la escena. ¿Sí? No quiero que me muestre las sombras y quiero que las sombras me las dé propiamente dicho el spot, por ejemplo, en este caso. Entonces dejo todo como está, ¿sí? Y hago un render y lo que voy a tener por un lado es entonces las sombras proyectadas por el spot. Vamos a activar la luz rectangular y si hago un render ahora vemos que tengo entonces
tengo la iluminación de relleno, ¿sí? Recuerden que no estamos usando GI o Global Illumination, ¿sí? Está desactivado. Iluminación global está desactivado, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es iluminar la escena, ¿sí? O dar un tono de escena básico o una iluminación básica con una luz rectangular, ¿sí? Que no me está proyectando sombras. Estoy generando las sombras con la luz de spot y estoy enfocando, ¿sí? La luz a lo que me interesa, que es básicamente el sector donde tengo los objetos, ¿sí? Si estoy queriendo hacer, por ejemplo, no sé, hice un modelo de, no sé, un robot, por ejemplo, y voy a enfatizar mi render en el robot, quizás pongo una tarima o pongo algún tipo de base donde posiciono el robot o pongo el robot ahí arriba y yo quiero enfocar la iluminación, ¿sí? En el robot. Todo el resto me interesa que esté iluminado, que no aparezca completamente en penumbra, pero el foco, ¿sí? El foco lo pongo sobre la pieza que me interesa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si acá fuera la tetera del centro, haríamos, perdón que estoy corriendo la luz. Bien, nos enfocaríamos el render en propiamente la tetera, ¿sí? Y lo que haríamos, bueno, es hacer un render básicamente de la tetera, ¿sí? Y quizás lo que haríamos sería, acá se ve el foco, ¿sí? Se ve el foco, quizás ajustar un poco el foco, la luz, ¿sí? Por ahí 1.5 es mucho, por ahí con 1 en este caso es suficiente, o quizás con menos de 1 también. Ven cómo se va cerrando el círculo, ¿sí?